Finalmente llegó la nueva temporada y hoy te traigo una lista con las mejores armas para subir a leyenda más rápido. Desde armas que matan de una bala sin importar la distancia, hasta otras que no se mueven nada al disparar. Además te voy a compartir sus mejores clases y te aseguro que sí vas a reventar aunque seas malo jugando. ¿Te gustaría saber cuál arma usar actualmente para ganar tus partidas y subir a rango legendario? Te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mañana se reinician los rangos y hoy les traigo una lista con las mejores armas de la temporada para que de esta manera suban lo más rápido que se pueda. Evidentemente no hubo muchos cambios, así que el meta es similar al anterior para que lo tengan en cuenta. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, pasemos a continuar. En el puesto número 10 tenemos a la Vargos, un arma que seguramente no te esperabas y es normal, ya que cuando salió nadie la usaba. Afortunadamente los Activision hace 2 temporadas le vieron potencial y la mejoraron, y ahora, como estás viendo, está reventando demasiado y no es una exageración. Lamentablemente esta arma, cuando hablamos de larga distancia, se queda un poco corta y por eso la pongo en el número 10. De lo contrario, creo que esta merecía un buen puesto. Obviamente no es que no mate a larga distancia, el problema es que no tiene buena precisión y tampoco buen control, por eso te lo recomiendo para corta y media distancia. Créeme, ahí sí le sacarás un buen provecho. Este es el código y clase de la Vargos. En el puesto número 9 tenemos a la tipo 63. Yo creo que esta arma tenía que estar sí o sí también en esta lista, ya que las armas que matan de una bala siempre van a destacar sobre todos. Algo de la tipo 63 que me gusta es que no importa si tu enemigo está a media y corta distancia. Sí, el arma está hecha para larga distancia, pero a corta, como estás viendo, también se defiende. La clase que te traigo es demasiado buena, amigo. No importa si eres manquito, la vas a poder controlar porque esta arma tampoco suele ser tan fácil al comienzo. Lo único malo es que debes acostumbrarte a los disparos únicos porque esta arma no es automática, así que debes tenerlo en cuenta. Este es el código y clase de la tipo 63. En el puesto número 8 tenemos a la CBR4. Yo creo que esta arma todo el mundo la conoce, o al menos los que son un poco más veteranos, ya que en su momento estaba entre las 3 primeras. Lo que hace que la CBR4 sea muy buena en igualadas es que esta arma no cuenta con retroceso, además de como es un subfusil, tiene buena cadencia y también buena velocidad. Pero lo que más te va a gustar de esta arma es que su disparo de cadera es casi perfecto, haciendo que puedas reventar a tus enemigos sin dejar de moverte en ningún solo momento, y eso es un verdadero peligro para ellos. El arma tiene poco daño, pero como te dije, se compensa con su increíble precisión, así que si te cuesta controlar el retroceso de las armas, sin duda esta arma no tendrás ningún problema. Este es el código y clase de la CBR4. En el puesto número 7 tenemos a la Mag 10, y es que la Mag 10 junto con la Fennex son un completo dolor de cabeza para muy corta distancia. Sin duda alguna no le das oportunidad a tu enemigo. A pesar de que esta arma no tiene buen alcance, lo que tiene es buena velocidad, y con buena velocidad claramente te escabulles muy rápido por el mapa y tomas por sorpresa a tus enemigos, a veces ni se enteran. Claro que velocidad exagerada y buena cadencia tienen su precio, y el precio de la Mag 10 es el retroceso, limitándote a enfrentamientos a corta distancia. Sin duda alguna esta arma está pensada para jugarse de forma agresiva. Si eres táctico, créeme que será complicado que la controles realmente. Este es el código y clase de la Mag 10. En el puesto número 6 tenemos a la DRH. Seguramente ya la esperabas en esta lista y no te culpo, ya que esta arma está rotísima. Te puede bajar de 3 balas y eso ya es demasiado para un asalto. La DRH fue de las armas que más usé cuando estaba en el top 1 del meta, ya que esta arma no es molesta. Sí, estaba bien rotísima en lo que tú quieras, pero no era molesta como por ejemplo la UCC9. Y es que la DRH tiene buen daño, sí, pero lo que no tiene es buena cadencia, y eso hace que los enemigos se puedan impactar balas en lo que tú apenas estás disparando. Pero te digo, el daño realmente es brutal. Este es el código y clase de la DRH. En el puesto número 5 tenemos a la Oden. Si la DRH te pareció buena por su daño, esta créeme que es mucho más letal, ya que te puede reventar de 2 balas a la cabeza. Para ser exactos, es de las armas con más daño en el juego, y al ser un asalto es automático, no como el SKS, por lo que todo el mundo lo puede usar, pero eso sí, tiene un poco de retroceso. Evidentemente la clase que te traigo hará que el retroceso se desaparezca, y con eso ahora sí vas a reventar, porque sí, esta arma tiene un potencial realmente increíble. Si eres un jugador medianamente táctico, sin duda alguna esta arma es para ti. Una vez que te adaptas, créeme que no vas a querer soltar esta arma porque revienta. Este es el código y clase de la OTEN.
En el puesto número 4 tenemos a la XM4, un arma que actualmente está reventando demasiado. Cabe destacar que esta lista no es una lista de armas competitivas, es una lista de armas para igualadas. La verdad actualmente estoy usando mucho esta arma ya que me sirve para todo estilo de juego y como sabemos cuando jugamos con random pues claramente hay que hacer de todo. Evidentemente en este puesto podría estar la tipo 19 ya que considero que ambas armas están buenísimas, pero me decidí por poner la XM4. De todas maneras el rendimiento es muy similar entre una u otra, así que si usas ambas no notarás demasiada diferencia entre ellas. Este es el código y clase de la XM4 en su versión mítica y esta es la clase en su versión humilde. En el puesto número 3 tenemos a la BP50. Yo creo que esta arma se le está olvidando demasiado, siendo que esta arma sigue siendo meta. Quizá la ignoramos porque está demasiado rota y cochina, pero créeme que sigue siendo buena. De hecho, para que te des la idea, esta arma no está en el top 1 no porque Activision la haya nerfeado, que sí la nerfeó, pero no es esa la razón de por qué no está en top 1. La razón principal es porque sacó más armas como la VMP o la UCC9. Recuerda, a Activision no nerfea, solamente saca otra arma más rota para que de esta manera la anterior se disminuya. Entiendo que mucha gente le puede molestar, pero así funciona Activision y toca aguantar. Este es el código y clase de la BP50 en su versión mítica y aquí te dejo la clase un poco más humilde. En el puesto número 2 tenemos a la VMP y creo que no hace falta presentación para esta arma, la ves en cada partida que hasta seguramente lo sueñas. En teoría la VMP es un subfusil de corto alcance, pero como te das cuenta a media distancia sigue reventando como si estuvieras a corta distancia. El arma cuenta con un poco de retroceso, pero eso solo afecta a larga distancia y está claro que esta arma nadie la usa para larga distancia, casi todo el mundo la usa para corta, por eso es como si no tuviera retroceso y todo el mundo la está usando, mira las estadísticas. Este es el código y clase de la VMP. Así llegamos al puesto número 1 y como no era de otra forma, el puesto número 1 se lo lleva la UCC9 y es que esta arma está rotísima y no tiene comparación con las demás. Yo sé perfectamente que esto ya lo sabes, de hecho no hace falta que te lo recuerde, tanto que se usa incluso llega a aburrir. Pero como esta lista se trata de las mejores armas, ni modo amigos, lo tengo que poner. Y es que aunque seas el más manco del mundo, con esto revientas porque revientas. No es un hecho, es una garantía. Este es el código y clase de la UCC9. Le quiero dar mención al M13, un antimeta que revienta fácilmente a muchos meta, y también al LK24, que actualmente está reventando durísimo en igualadas. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y recuerda que mañana por la tarde se reinician los rangos. Personalmente pienso subir a leyenda con la Krig 6 y la XM4 y dime tú con cuál piensas subir en esta temporada. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte y sin nada más que decir yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.